Ya. Ahí empezó a grabar entonces. Oficialmente darle la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles el que se hayan conectado, que estén aquí presentes. Bueno, les presento a Camilo, que ya se presentó previamente, él es glaciólogo de la Universidad de Magallanes, trabaja ahí y en el Centro de Investigación Gaia Antártica en Punta Arenas, región de Magallanes. Así que, bueno, yo ahora también voy a proceder a apagar mi cámara, mi micrófono. Camilo, muchas gracias por acceder a darnos esta charla. ¿De qué? Un placer. Bueno, voy a tratar de estar atento al chat para que me avisen de cualquier problema técnico, si es que me dejo de escuchar o la presentación no se ve bien. Bueno, el tema que nos convoca son las eras glaciares. Y hay muchos periodos en que la Tierra ha pasado a un estado de glaciación. Aquí se ve una visión general de las principales, que son las que voy a mencionar. Bueno, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, y después la primera glaciación de la que se tiene... esto es un poco un trabajo de detective, saber qué ocurrió en estas glaciaciones. No es fácil saber que hubo una glaciación hace algunos miles de años atrás. Una glaciación muy breve probablemente dejaría información muy escasa, que se ha borrado con el tiempo, y tal vez no se podría detectar. Entonces, estas son las glaciaciones para las que tenemos evidencia suficientemente sólida que nos da confianza de que realmente ocurrieron, ¿ya? Pero puede que hayan habido muchas más, puede que hayan habido un poco de diferentes tiempos, que estas que ven hayan durado un poco diferente, pero les voy a dar un poco una pincelada de qué es lo que se cree hoy en día respecto a estos episodios. La primera fue la glaciación huroniana, de la que vamos a hablar entre 2.500 y 2.300 millones de años antes del presente. Luego siguió entre 800 y 600 millones de años la que se llama la glaciación global o el Snowball Earth, que básicamente una glaciación que llegó al punto de cubrir todo el planeta. Después viene la glaciación del Pérmico Carbonífero, hace 300 millones de años, justo antes fue la antesala del pic de los dinosaurios, digamos, del periodo Triásico, Jurásico, famoso por los grandes dinosaurios. Y después son las glaciaciones cuaternarias, que es el periodo actual. Son los últimos 2,5 millones de años, ¿ya? Antes de entrar en detalle de por qué suceden estas glaciaciones, quiero dar un poco vuelta a la pregunta, y más que por qué suceden las glaciaciones, deberíamos preguntarnos por qué suceden los periodos interglaciares. Hay una medida de la temperatura. Es muy fácil saber cuánta energía recibe la Tierra, ¿ya? Y una pieza, un pedazo de roca del tamaño de nuestro planeta, que orbita el Sol a la distancia que orbita nuestro planeta, y que rota a la velocidad que rota nuestro planeta, uno esperaría que tuviera una temperatura promedio de menos 18 grados, ¿ya? Es decir, uno esperaría que este planeta, si es que tiene agua, estuviera en estado permanente de congelamiento, ¿ya? Pero sin embargo, eso es lo que se llama la temperatura efectiva. Y la temperatura efectiva de la Tierra es de menos 18 grados. Pero, aunque el nombre sea confuso, la temperatura real de la Tierra promedio es de 15 grados. Entonces, ¿qué hace de que la Tierra tenga una temperatura tan agradable, en donde hay agua líquida, 15 grados? ¿Por qué la Tierra no vive una eterna glaciación? Y la respuesta es el efecto invernadero. El efecto invernadero, como todo, no es bueno ni malo, sino depende de en qué medida. Se habla actualmente del efecto invernadero como algo negativo, los gases de efecto invernadero, el metano, el CO2, pero el efecto invernadero es algo fundamental. Es algo fundamental para que la Tierra tenga una temperatura adecuada,
si no estaríamos todos congelados. El problema es cuando hay demasiado. Esto es como la temperatura del cuerpo, es decir, es importante que el cuerpo tenga metabolismo y se mantenga caliente a 36 grados, pero si hay demasiado y sube la temperatura, uno tiene fiebre y no es bueno. Lo importante es que haya un equilibrio. El efecto invernadero es importante y lo vamos a ver durante la charla. Entonces, básicamente, podemos pensar que la Tierra siempre, su estado natural es el de estar congelado, y ha tenido periodos en que el efecto invernadero ha sido capaz de abrigar a la Tierra para permitirle tener una temperatura interior que permite la existencia del agua líquida y que permite la existencia de la vida. Entonces, son los periodos interglaciares los que son un poco la excepción, más que las glaciaciones. Y bueno, vamos viendo estas glaciaciones y algunos problemas que nos plantean. Hay un tema que me gustaría mencionar antes respecto a este tema del efecto invernadero, que es lo que se llama la paradoja del Sol joven. Este gráfico muestra el tiempo en la escala de abajo, desde la formación de la Tierra hasta el presente, y la potencia solar relativa al presente. Lo interesante de la estrella, y el Sol es una estrella, es de que las estrellas están tan lejos y hay tantas que podemos estudiar cómo son las estrellas en sus distintos estados de evolución. Y con eso se han hecho modelos muy precisos de la evolución estelar, de la evolución de un Sol. Y a través de eso se sabe de que la potencia solar cambia en el tiempo. El Sol se está volviendo más brillante. Entonces, si ponemos que la potencia del Sol ahora es el 100%, estos modelos predicen de que la potencia del Sol cuando se formó la Tierra era aproximadamente el 70%. ¿Ya? Entonces, sobrepongamos esto con esa potencia solar, ¿cuál sería la temperatura de la Tierra? Ahora, la temperatura efectiva, la que ya les hablaba, si no tuviéramos atmósfera, si no tuviéramos gases de efecto invernadero, es de menos 18 grados. ¿Ya? Pero en el pasado, como el Sol era menos brillante, esa temperatura efectiva bajó hasta casi menos 35 grados. Luego, ¿por qué hoy en día no hacen menos 18 grados en promedio y hacen 15? Como les comenté, son los gases de efecto invernadero, los GHG o Greenhouse Gases, por la sigla en inglés. Entonces los gases de efecto invernadero nos dan ese extra de temperatura, nos suben de esos menos 18 a los más 15. Y si extrapolamos los gases de efecto invernadero actuales al pasado, nos damos cuenta de que la Tierra, si se hubiera formado con la misma cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos, cuando se formó tendría que haber tenido una temperatura como de menos 17 grados, ¿ya? Y debería haber llegado a la temperatura de 0 grados, es decir, comenzar a ver agua líquida, recién aquí, cuando esta línea roja cruza esta línea horizontal gris que marca los 0 grados, que sería poquito después de los 2 millones de años atrás. Sin embargo, hay evidencia geológica de que existía agua líquida al menos 3.8 millones de años atrás. Entonces, ¿cómo pudo ser de que había agua líquida hace tanto tiempo si el Sol brillaba tan poco? Tiene la paradoja, entonces esa es la paradoja. ¿Cómo pudo haber existido agua líquida tan atrás en el pasado, siendo que el Sol era tan poco potente? Recibíamos tan poca energía. Y la respuesta es que en el pasado los gases de efecto invernadero tienen que haber tenido un rol más importante, tiene que haber habido un efecto invernadero más potente, ¿ya? Entonces, en este primer periodo, antes de la glaciación huroniana, básicamente la Tierra tenía un efecto invernadero muy potente, principalmente mediado por un gas de efecto invernadero que se llama metano. El metano es 30 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, y había mucho en esta época, ¿ya? Entonces eso sacó a la Tierra del congelamiento, digamos, y generó este extra de básicamente 2,5 millones de años extra de
periodo en que la Tierra tuvo agua líquida, tiempo que fue fundamental para la evolución de la vida. Si es que el agua líquida hubiera aparecido recién hace 2 millones de años, probablemente todavía no existirían ni las plantas ni los animales. Entonces, eso muestra un poco la importancia del gas de efecto invernadero. Pero lo loco es el hecho de que haya sido como que es la solución mágica, como que siempre estas glaciaciones han sido la excepción en vez de la regla. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué regula a los gases de efecto invernadero para que siempre mantengan a la Tierra en una temperatura tan estable? Porque la temperatura de la Tierra, según este gráfico de la luminosidad solar, tendría que haber variado mucho, pero como que justo por suerte, en el pasado había más de gases de efecto invernadero y ahora hay menos gases de efecto invernadero, entonces tampoco hace tanto calor. Entonces, como que siempre ha habido un termostato que ha mantenido la Tierra en una temperatura adecuada para la vida. Ese termostato terrestre se llama la meteorización de silicatos. Dicho en otras palabras más sencillas, la erosión de piedras, de rocas. Cada vez que se erosiona una roca, las rocas tienen mucho silicato, este compuesto que aparece aquí como KSiO, que tiene calcio, silicio y oxígeno. Es un silicato, y cuando llueve, aquí está el H2O, esta flechita de arriba, agua, se combina con el dióxido de carbono que está en la atmósfera, y estos silicatos se meteorizan, se transforman en otros compuestos que finalmente van al mar, y con la mediación de los animales marinos que generan concha, y también de manera natural inorgánica, este precipitado de silicato se va al fondo marino, y la tectónica de placas lo entierra para siempre en el fondo, en el interior de la Tierra. Entonces, básicamente lo que tenemos es que hay un proceso que se llama la erosión o la meteorización de las rocas, que extrae lentamente, este es un proceso muy lento, pero que extrae el dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, la clave de este termostato es que esta meteorización de silicato, que extrae dióxido de carbono de la atmósfera, es proporcional a la disponibilidad de los reactantes, que son el agua, el sílice, la roca, y el dióxido de carbono, y es proporcional a la temperatura. Eso está en negrita porque eso es súper importante. Básicamente, si la temperatura sube y además la cantidad de dióxido de carbono sube, este proceso se incrementa y captura más dióxido de carbono, lo que baja la temperatura. Y si la temperatura baja, este proceso se hace más lento y captura menos dióxido de carbono, permitiendo que suba la temperatura. Entonces actúa efectivamente como un termostato. Si la temperatura sube, el termostato cambia algo y hace que la temperatura baje. Si la temperatura baja, el termostato cambia y hace que la temperatura suba. De manera efectiva, el resultado es que la temperatura se mantiene en un rango que resulta ser apto para la vida. Y eso es lo que ha mantenido la Tierra durante tanto tiempo en un rango apto para la vida, con estas pequeñas excepciones que son las glaciaciones de las que vamos a hablar ahora. Algunas no tan pequeñas, pero dentro de todo igual son excepciones cuando uno ve la línea de tiempo de la Tierra como la veíamos en la primera diapositiva. Entonces partamos por la primera glaciación, la glaciación huroniana, que ocurrió entre 2,5 y 2,3 millones de años atrás. ¿Cómo sabemos que esta glaciación ocurrió si no había nadie para verla? Bueno, algunas de las muestras de las pruebas son los dropstones, que ya voy a hablar de qué son, las tilitas y las rocas borregas. Los dropstones son rocas que se encuentran, que cayeron en el sedimento y que no tenían cómo llegar ahí. Por ejemplo, esta roca que se ve en la foto es una roca formada por sedimento marino.
Y embebido en este sedimento marino hay una roca que no tiene nada que ver, ¿ya? ¿Cómo puede llegar una roca al medio del mar? La puede haber disparado un volcán, pero la roca no es volcánica. Puede haber rodado por una ladera y haber rodado al fondo del mar, pero así no llegaría muy lejos, porque el fondo del mar en algún momento se vuelve plano y, y las rocas no van a rodar por el sedimento si no hay una pendiente que se los permita. Entonces, estudiando todas estas rocas misteriosas que se encontraron, sus formas y sus características, se dieron cuenta que tenían todas las características que corresponden a rocas que transportaban los glaciares. Entonces, lo que se sabe ahora es que cuando hubieron glaciares grandes, los témpanos de hielo que generan estos grandes glaciares, cuando llegan al mar, esos témpanos llevan rocas pegadas por debajo y adentro del hielo también hay rocas, a veces hay rocas arriba. Todos los que conocen un glaciar saben que no es solo hielo, también el glaciar tiene morrenas, tiene muchas piedras encima, tiene muchas piedras entre medio del hielo, y si uno se asoma como a la base del glaciar por algún orificio que tenga, va a ver que la base del glaciar también tiene rocas pegadas, ¿ya? Entonces, si ese glaciar llega al mar y se desprende un gran pedazo de hielo en forma de iceberg, ese iceberg puede viajar muchos cientos de kilómetros y cuando se termina derritiendo, a medida que se derrite, digamos, va botando estas rocas, estos dropstones que caen al fondo marino. Y en el periodo, como son sedimentos, con mucho sedimento orgánico, donde queda la matriz, donde están embedidas estas rocas, nosotros lo podemos datar. Y se han encontrado muchos de estos dropstones en sedimentos de la edad de esta glaciación. Y se han encontrado en latitudes que, tomando en cuenta el movimiento de los continentes y todo, estaban muy cerca del Ecuador. Entonces se sabe que hubieron glaciares gigantescos que lograron formar témpanos tan grandes que sobrevivieron hasta latitudes ecuatoriales antes de derretirse y terminar de tirar sus últimos dropstones. Y regaron el fondo marino de estos dropstones. Luego la tectónica de placa sacó pedazos de fondo marino y los puso arriba de los continentes, del mismo modo que vemos que hay fósiles marinos arriba de las montañas, y encontramos estos dropstones por todos lados, y podemos saber de que hubo entonces algún evento glaciar que pudo regar dropstones en rocas de esta edad, de entre 2500 y 2300 miles de años, es decir, 2,5, 2500 y 2300 millones de años. Sí. Está malo ahí, no es 2,5, 2500 y 2300, perdón. ¿Qué otra prueba? Las tilitas. Las tilitas son, estas se encontraron en el lago Hurón, que es el que da el nombre a la glaciación huroniana, datan precisamente de esa época, entre 2500 y 2200 millones de años atrás, y estas tilitas son rocas que se formaron con sedimentos glaciares, ¿ya? Con restos de morrena que se consolidan y forman roca, se han podido datar y se han encontrado muchas tilitas como esta en distintas áreas en las que no se esperaría que hubieran glaciares a no ser de que hubiera una glaciación. Y finalmente se han encontrado rocas aborregadas como estas que muestran el paso de un glaciar a través de las formas que tienen. El glaciar, como acarrea todas estas rocas en las bases, la roca que está bajo el glaciar termina siendo pulida. La roca que está bajo el glaciar pule la roca madre, digamos, cuando las piedras que acarrea el glaciar actúan como arena, como lija, y van puliendo la roca madre y generan estas formas de roca aborregada, llenas de estriaciones alargadas que muestran el paso del glaciar. Y se han encontrado estas rocas aborregadas en lugares como Australia y otros lugares que, reconstruyendo dónde estaban en ese tiempo, estaban en zonas muy ecuatoriales y muy cerca del Ecuador, entonces tiene que haber habido una glaciación de escala global muy avanzada para haber producido eso. Voy a echarle una miradita al... Escucho... Ok. ¿Hay alguna pregunta? Y
preguntan si los dropstones son siempre de bordes rectos. Sí, no siempre, pero la mayoría, y eso es una de las características que los distingue de otro tipo de roca, ¿ya? Vamos a volver a la foto del dropstone. Ahí se ven los bordes rectos, y los bordes rectos son clásicos de rocas transportadas por un glaciar. Si una roca es transportada por el viento o simplemente por la gravedad, porque baja rodando una ladera, o es transportada por el agua, normalmente esos procesos tienden a redondear los bordes. El glaciar no. Y la mayoría de estos dropstones tienen estas características propias de transporte por glaciar. Entonces sí, efectivamente los dropstones en la mayoría de los casos tienen bordes bien angulosos, bien rectos. ¿Qué otra preguntita teníamos? Aquí. Y me preguntan si las rocas aborregadas son como las del glaciar Grey. Exactamente, el glaciar Grey ha retrocedido significativamente en el último tiempo, las últimas décadas y siglos, entonces ha dejado expuesto muchas de estas rocas aborregadas, y ahí se ven ejemplos hermosos de libro, digamos, de rocas aborregadas. Como el retroceso ha sido reciente, están ahí a la vista. Una vez que comienzan a crecerles líquenes, musgo y plantas encima, comienzan a quedar escondidas. Pero en los casos de los glaciares que han retrocedido de manera reciente, están expuestas a la vista, y son un espectáculo bien interesante que es muy claro y muy ilustrativo en el glaciar Grey. Bien. Y bueno, también Alejandro preguntaba si estos dropstones son como los bloques erráticos, y es un poco la misma idea, solamente es como un bloque errático que además de ser transportado por el glaciar, siguió, digamos, haciendo dedo arriba de un iceberg y fue transportado al interior del océano. Y fue dejado, en vez de ser dejado en un lugar X sobre la Tierra como el bloque errático, es dejado en el océano. Es básicamente el mismo proceso, solamente que estas dropstones pueden llegar más lejos a espaldas de un glaciar, digamos. Perdón, de un iceberg. Los bloques erráticos solamente llegan hasta donde llegaba el glaciar, que eventualmente puede ser también en el mar, ¿ya? Bien. ¿Y qué produjo esta glaciación huroniana? El gatillante de la glaciación huroniana se cree que fue el desarrollo de los organismos fotosintéticos. En esta época se desarrollaron las primeras algas unicelulares, las cianobacterias, que eran capaces de hacer fotosíntesis, ¿ya? Y como subproducto de esta fotosíntesis producían un elemento un gas muy reactivo que se llama oxígeno, que ahora conforma un porcentaje muy importante de la atmósfera, más del 20%, pero en esa época era muy raro. Y comenzaron a producir oxígeno, estos organismos fotosintéticos, producir oxígeno, y el oxígeno reacciona con el metano, que era el principal gas de efecto invernadero en esa época. Era mucho más importante que el CO2. Como les decía, es 30 veces más efectivo que el CO2, y en ese tiempo era muy común. Entonces, el oxígeno oxidó el metano, ¿ya? Eliminando de un paraguaso, por decirlo de alguna manera, el principal gas de efecto invernadero que existía. Y la concentración de metano se cree que cayó aproximadamente de 1000 partes por millón a un valor cercano a 2 partes por millón, que es más o menos el valor actual. Entonces, imagínense la tremenda reducción, bajó de 1000 a 2 partes por millón. Y eso redujo de tal manera el efecto invernadero que la Tierra se congeló y generó la glaciación huroniana, ¿ya? ¿Cómo sabemos que sucedió esto? Porque de esa época se han encontrado muchísimas rocas de un tipo muy particular que se llaman los BIFs, o Banded Iron Formations, formaciones de hierro bandeadas. Y son estas rocas como las que vemos en la foto,
que tienen rocas rojizas, que tienen mucho hierro oxidado, producto de esta explosión de oxígeno, y que están bandeadas, ¿ya? Porque son capas de sedimento que acumularon mucho hierro oxidado. Entonces, esta BIF son la prueba que tenemos de que existió un periodo de oxidamiento masivo de la atmósfera y de las rocas de la superficie de la Tierra también. Las rocas, como sabemos, cuando muchas veces ustedes han visto una roca se parte y la parte de adentro es más blanca que la de afuera. La de afuera se fue oxidando con el contacto del oxígeno. Antes eso no pasaba porque no había oxígeno que lo oxidara. Pero de pronto, a partir de esta fecha, aparecieron todas estas rocas muy oxidadas, ¿ya? Porque había todo este material oxidable y de pronto apareció todo este oxígeno que lo oxidó y generó esta Banded Iron Formation. Y finalmente, ¿cómo se revirtió esta glaciación? ¿Cómo salimos de esta? Y la salida de las glaciaciones es, siempre tiene un elemento que son los rockstars, que son los volcanes, ¿ya? Pero veamos, y eso es un patrón común de todas las glaciaciones, pero veamos el detalle. Al haber un clima más frío, ¿qué pasa con el termostato? El termostato terrestre de los silicatos, hay menos meteorización de silicato, ¿ya? Eso ayuda a que no se capture tanto CO2. Entonces, al haber mayor cobertura glaciar, también habían menos rocas expuestas a la meteorización, ¿ya? Los glaciares actuaron como una protección de las rocas, evitaron que se meteorice, entonces había aún menos meteorización y aún menos captura de silicato. Al haber menor captura de silicato, hay menor captura de CO2, es decir, menor meteorización de silicato, hay menor captura de CO2, y mientras todo esto pasaba, reduciendo la capacidad de la Tierra de absorber CO2 atmosférico, los volcanes estaban continuamente emitiendo CO2. De vez en cuando un volcán hacía erupción, inyectaba CO2 en la atmósfera. Y durante estos millones de años que duró esta glaciación, los volcanes inyectaban CO2, y el nivel de CO2 fue subiendo, hasta que de repente la cantidad de CO2 fue tal que comenzó a suplir el efecto invernadero de ese metano que perdimos y comenzó a recuperar la temperatura. Entonces, más CO2, más efecto invernadero, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, derritieron los glaciares. Entonces, pero esta glaciación fue muy larga. ¿Y por qué fue tan larga? Básicamente porque al eliminar todo el metano se requería una gran cantidad de CO2 para compensarlo, ¿ya? Para compensar esa falta del metano y obtener el mismo nivel de efecto invernadero. Pensemos que en una época en que el Sol tenía probablemente como un 80% de la luminosidad actual. Entonces necesitábamos mucho efecto invernadero y se necesitó mucho tiempo para que los volcanes lograran acumular esa cantidad de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera. Y cuando se alcanzó nuevamente el equilibrio, cuando se derritieron los glaciares, comenzó a aumentar la exposición de las rocas, comenzó a haber más meteorización de silicato y llegó a un punto en que la cantidad de CO2 que producían los volcanes era igual que la cantidad de CO2 que capturaba la meteorización de los silicatos. Entonces, cuando esos dos valores son iguales, se llega a un nuevo equilibrio y a una nueva temperatura de equilibrio que duró millones de años, ¿ya? Entonces, así fue como se restableció, digamos, el termostato. El termostato se activó, dejó de capturar CO2 y son los volcanes los que siempre nos salvan de las glaciaciones. Si no fuera por los volcanes, a la primera glaciación, ahí quedamos. Nunca salimos de ahí. Los volcanes son los que permiten inyectar CO2 en la atmósfera y aumentar el efecto invernadero hasta salir de la glaciación. Voy a fijar si hay alguna pregunta. No, continuamos entonces. El siguiente periodo glacial del que vamos a hablar es la Snowball Earth, o la glaciación global, en la que se cree que
la Tierra fue cubierta completamente por glaciares, ¿ya? Tal vez hubieron más eventos como este, pero este es el único del que se tiene evidencia más o menos clara de que los glaciares llegaron hasta el Ecuador. Y todavía está la discusión de si fue completa la glaciación o quedaron algunos espacios en algunas zonas sin glaciar, que permitieron ser como una guarida para que sobrevivieran los organismos fotosintéticos que existieron antes y que claramente siguieron existiendo después, ¿no? El Snowball Earth no significó la extinción de los organismos fotosintéticos. ¿Cómo sabemos que ocurrió? Nuevamente estas rocas aborregadas en Australia, reconstruyendo la posición de los continentes en esa época, que es la que se ve en este diagrama. Australia estaba muy cerca del Ecuador y a pesar de eso se encontraron rocas aborregadas, ¿ya? Y esta configuración de los continentes es muy particular y fue clave para que ocurriera el Snowball Earth. Una cosa que llama la atención de esta configuración de los continentes es que no hay nada grande, tal vez habían islas, pero no había ningún continente grande cerca de los polos. Y prácticamente todas las masas de tierra estaban cerca del Ecuador, ¿ya? Y ese fue un factor fundamental para que se pudiera producir una glaciación de la envergadura de esta glaciación global. Y básicamente esta glaciación está controlada, y esto es cierto para todas las glaciaciones, la retroalimentación positiva del albedo, ¿ya? El albedo nos dice que tanta energía absorbe un objeto que lo ilumina el sol, por ejemplo, o cualquier luz. Un objeto negro tiene un albedo muy bajo y absorbe toda la luz que le llega y se calienta. Un objeto blanco tiene un albedo muy alto, refleja prácticamente toda la luz que le llega y por más que yo lo ilumine con mucha intensidad, no se calienta, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasa esto? Si hay un cambio inicial, que por ejemplo hace que el clima se enfríe un poco, ese frío extra hace que aumente la cobertura de nieve y hielo. La nieve y el hielo tienen un albedo muy alto, entonces absorben menor radiación solar. La radiación solar que llega a la nieve se refleja y se va de vuelta al espacio y no aporta a calentar la Tierra. Entonces, si hay menos radiación absorbida, eso genera un mayor enfriamiento, que hace que se enfríe más el clima, que aumente más la cobertura de hielo, que haya menos radiación solar absorbida, más enfriamiento y así sucesivamente. Y uno entra en este círculo de retroalimentación positiva que te lleva a que la Tierra se enfríe más, hasta que se produce una glaciación, ¿ya? Pero ¿qué hizo que la configuración de los continentes, qué tenía de especial esta configuración de los continentes que permitió que esta retroalimentación escapara de control? Porque muchas veces algo la detiene, ¿ya? Y la causa es que la superficie continental, si volvemos a esa figura, está concentrada cerca del Ecuador. ¿Qué significa eso? Que yo puedo iniciar una glaciación en los polos, ¿ya? Y la glaciación aumenta, se comienzan a generar casquetes glaciares en los polos, como la Antártica de hoy, tal vez que comenzaron en pequeñas islas que existían, lo mismo en el hemisferio norte. Pero estos casquetes polares gigantescos que estaban creciendo no cubrieron la Tierra, porque la Tierra todavía estaba como guarecida en la zona más cálida en torno al Ecuador. Entonces, la Tierra seguía actuando, capturando dióxido de carbono. Entonces, aumentaba la cantidad de los glaciares, pero los glaciares no cubrían la Tierra como pasa en otras glaciaciones, sino que cubrían mar, ¿ya? Y el mar es muy oscuro, absorbe mucha luz. Entonces, aumentaban muy rápido el albedo. Y estos grandes casquetes polares comenzaron a cubrir más mar, y todavía no cubrían la Tierra, que mientras tanto seguía capturando dióxido de carbono, producto de la meteorización de los silicatos. Entonces, eso permitió que se mantuvieran altas tasas de meteorización en los trópicos a pesar de la formación de grandes casquetes solares. Entonces, grandes casquetes polares. Entonces,
los casquetes polares crecían y en la zona ecuatorial se seguía capturando dióxido de carbono. Al haber menos dióxido de carbono y una mayor influencia de la radiación solar, porque aumentaba el albedo, había un mayor gradiente de temperatura entre el ecuador y los polos, haciendo que se enfriaran más los polos y crecieran más estos casquetes. Y la meteorización de silicato pudo continuar a pesar del enfriamiento de los polos y el crecimiento de estos casquetes polares de hielo, porque toda la Tierra estaba concentrada cerca del ecuador. Entonces los casquetes polares crecieron, hasta que eran tan grandes que este ciclo de retroalimentación positiva tomó el control. Y ya la Tierra estaba tan cubierta de hielo que toda la radiación que le llegaba se reflejaba y básicamente el termostato no funcionó porque la meteorización de silicato, es decir, sí funcionó, pero funcionó demasiado tarde, porque la meteorización de silicato estaba sucediendo en la zona más cálida. Entonces, como que no se dio cuenta que se estaba enfriando el planeta, ¿ya? Entonces, básicamente eso fue lo que pasó. Tuvimos una concentración de la Tierra en el Ecuador que permitió el crecimiento de enormes casquetes polares hasta muy cerca de los polos, y a ese punto pues fueron tan grandes que este ciclo de retroalimentación positiva del albedo tomó control y se terminó de congelar toda la Tierra. Y que tuvimos este episodio de glaciación global. ¿Y cómo se terminó esta glaciación? De nuevo, los volcanes salen al rescate. Estaba todo cubierto de hielo, la Tierra, la temperatura había sido bajísima porque toda la luz que llegaba del Sol se reflejaba por el hielo que era blanco, el hielo y la nieve. Entonces, pero de vez en cuando había una erupción volcánica que inyectó dióxido de carbono a la atmósfera, inyectó, y llegó un punto en que la cantidad de dióxido de carbono que hubo fue tanta que la temperatura comenzó a subir y logró derretir un pedacito de hielo. Y ahí comienza nuevamente la retroalimentación positiva, con un cambio inicial de que el clima se calienta, producto de este exceso de CO2 por parte de los volcanes, hace que disminuya un poquito la cobertura de nieve y hielo. Al descubrirse la Tierra, se expone la Tierra más oscura, que absorbe más radiación solar o el agua. Entonces eso genera más calentamiento, más se calienta el clima, más disminuye la cobertura de hielo, más radiación solar, y comienza, y básicamente se pasa ese punto de quiebre en que este ciclo de retroalimentación del albedo, en vez de llevarnos hacia un total congelamiento, nos trata de llevar hacia un total calentamiento. Entonces esto comenzó el periodo comenzó a descongelar, y en la medida que se descongelaba, se comenzó a reactivar la meteorización de silicato, comenzó a bajar el dióxido de carbono, entonces volvió nuevamente a un equilibrio. A ver cómo vamos, si hay preguntas. ¿Cómo se distingue? Me preguntan cómo se distingue la roca aborregada de Australia de la glaciación huroniana en comparación con la de Snowballer. Básicamente por la edad. Las rocas, es posible datar las rocas con distintos métodos basados en la desintegración de átomos radioactivos, como por ejemplo el uranio 232, el que se transforma en torio, plomo. Hay una serie de elementos radioactivos que permiten datar las rocas. Entonces, se ven rocas aborregadas de un periodo. Si uno data todas las rocas aborregadas que se encuentran en Australia, uno encuentra que hay un grupo grande que son de entre 2.3 a 2.5 millones de años, y otro grupo grande que son de hace aproximadamente 800 millones de años. Entonces, esos dos como grupos de edades corresponden a estas dos glaciaciones, ¿ya? Y si se lograran encontrar más rocas aborregadas y apareciera otro grupo grande de rocas que de otra época, de otra fecha, podría surgir evidencia de que tal vez hubo una tercera glaciación entre medio de estas dos, por ejemplo.
continuamos. ¿Apareció otra pregunta? Ah, perfecto. Gracias. De nada. Bien. La siguiente glaciación importante fue la del Pérmico Carbonífero, ¿ya? Hace aproximadamente entre 300 y 270 millones de años atrás. Mientras más reciente, va quedando más evidencia. Los continentes se reciclan, se mueven, chocan unos con otros, los glaciares pasan por encima, se van, hay erosión, hay erupciones volcánicas que tapan continentes en zonas enteras de continente con ceniza. Entonces, de a poco la evidencia más antigua se va borrando. Entonces, tienen que haber estas glaciaciones que logramos encontrar evidencia, como la del Snow Polar y la glaciación huroniana, fueron monstruosas. Y por eso aún subsiste evidencia suficiente para tener certeza de que ocurrieron. A medida que nos acercamos al presente, somos capaces de resolver glaciaciones más pequeñas. Esta, por ejemplo, duró solamente 30 millones de años. Y puede que como esta hayan habido muchas antes que simplemente no hemos sido capaces de detectar. Pero la glaciación del Pérmico Carbonífero, por ser relativamente reciente, hay bastante información que nos da confianza de que se produjo, y se cree que se produjo producto de la formación de un supercontinente conocido como Pangea. Hay un ciclo en que cada cierto tiempo se forma un supercontinente, y después se quiebran continentes chicos, y después se vuelve a formar un supercontinente, y después se vuelve a quebrar. Entonces, cuando se formó Pangea, entonces ese ciclo puede que haya generado muchas glaciaciones de las que no tenemos mucha evidencia, pero en el caso de la formación del supercontinente de Pangea, en ese periodo de tiempo, sí tenemos evidencia. ¿Y qué pasó cuando se forma un supercontinente? Al formarse un supercontinente se forma por la colisión de pequeños continentes. Un ejemplo de colisión continental que vemos actualmente es India. Era un continente separado de Asia hace relativamente poco, y chocó con Asia y generó los Himalayas, una tremenda cadena montañosa. Y si se forma un supercontinente, este continente estaría lleno de supercadenas montañosas como los Himalayas. Entonces, todas estas colisiones continentales formaron muchas cadenas montañosas, y en las montañas se produce mucha erosión, porque hay mucha roca expuesta a la meteorización de estos silicatos. Entonces, se produce una intensa captura de CO2. Es básicamente la montaña es una manera de desenterrar, cuando se generan estos cordones montañosos, una manera de desenterrar roca y exponerla a los elementos. Y además que en la montaña, a diferencia si las rocas están en una zona plana, se meteoriza la roca de la superficie y se acabó el proceso de meteorización, porque la roca de más abajo queda protegida por la roca de la superficie. En cambio, en una montaña se meteoriza la roca de la superficie, se descompone mecánicamente y se erosiona y se va ladera abajo, y se expone roca fresca, que vuelve a meteorizarse, se vuelve a ir ladera abajo y se expone más roca fresca que sigue meteorizándose. Entonces, los cordones montañosos intensifican mucho este proceso de captura de CO2. Entonces hay una gran cantidad de superficie expuesta a la meteorización. Eso aumenta la captura del CO2 por meteorización de silicato. Eso hace que disminuya el efecto invernadero y hace que disminuya la temperatura. Y en este caso logró que aumentara tanto la captura de CO2, que disminuyera tanto la meteorización de silicato, que le dio pie a la retroalimentación positiva del albedo, a que generara casquetes polares que se crecieran masivamente hacia el interior de este continente. Pero, ¿por qué esta vez no se produjo una glaciación global como en el caso del Snow Polar? Porque el hielo estaba sobre la Tierra. Entonces, a medida que el hielo aumentaba, cubría la Tierra y impedía que siguiera capturando CO2. Impedía la meteorización de los silicatos. Entonces, rápidamente esta masa de hielo creció, gracias a una intensa meteorización de silicato, pero el mismo crecimiento de la masa de hielo redujo la meteorización de silicato, redujo la captura de CO2, y eso le puso freno y hizo que la glaciación sea importante, pero no global. Esta es un poco la configuración de los continentes en el Carbonífero superior. Se
se muestra ahí la zona que se cree que fue cubierta por el hielo, y en la zona tropical ecuatorial se mantuvo un clima cálido con muchas plantas y mucha vida, y ahí se generaron los grandes depósitos de carbón, de los que estamos explotando ahora para producir toda nuestra energía. Ahí se produjo el petróleo, el gas natural, y el carbón que hoy en día estamos explotando se produjo en esa época. Por eso ese periodo se llama el Carbonífero. ¿Y cómo se dio término a esta glaciación? Bueno, Pangea, el supercontinente se desmembró, y eso aumentó la producción de suelo marino, la actividad como volcánica submarina, eso aumentó el CO2 atmosférico y aumentó el efecto invernadero, aumentó la temperatura, y finalmente se logró revertir ese punto de quiebre del efecto invernadero, el feedback positivo del albedo, la retroalimentación positiva del albedo, y comenzó, en vez de congelar, comenzó a derretir, y finalmente pudimos salir de esta glaciación. Al exponerse más roca, hubo más captura de CO2, lo que bajó nuevamente los niveles de CO2 a niveles normales, y volvimos a recuperar el equilibrio. Ahí se ve una reconstrucción un poco de la concentración de CO2, y se ve que hay una disminución muy grande en esa época que se produjo la glaciación, en torno a 300 millones de años atrás, y después subió de nuevo y produjo un periodo. Como había mucho exceso de CO2 en la atmósfera, le tomó tiempo a la meteorización de los silicatos capturar todo ese CO2, entonces generó un periodo bastante cálido que fue ideal para el desarrollo de los grandes reptiles o dinosaurios que tanto nos gustan. Y finalmente, veamos si hay alguna pregunta. Alejandro nos pregunta, dice, ¿no puede dejar de pensar respecto a la crisis climática de hoy relacionándolo con la meteorización de los silicatos, que pudiera ser medible como otra prueba fiable? Pero ¿de cuántos años se habla para poder medir un pequeño aumento de silicatos? Efectivamente, este termostato de los silicatos actúa de manera muy lenta, ¿ya? Digamos que es como tener un termostato en la casa, pero la capacidad de regular, el termostato simplemente enciende o apaga la calefacción, o enciende o apaga el aire acondicionado, ¿ya? Y la capacidad de este termostato de regular la temperatura de la casa depende de la potencia de la calefacción y la potencia del aire acondicionado, ¿ya? Ahora, como hay mucho CO2 en la atmósfera, la meteorización de los silicatos está funcionando a toda máquina, pero digamos, la potencia de este aire acondicionado es muy pequeña, entonces no da abasto con la tasa que se está produciendo CO2 ahora, ¿ya? Habría que darle, si dejamos de producir CO2 hoy día, la atmósfera va a quedar con un exceso de CO2 que hace que aumente la temperatura, pero le tomaría a este proceso de meteorización de los silicatos, le tomaría millones de años volver a capturar todo ese CO2 que produjimos nosotros en un siglo, volver a capturarlo y meterlo y volver a enterrarlo, digamos, en el interior de la Tierra, que era de donde lo sacamos, a través de los combustibles fósiles. Entonces, ese es el tema. Este es un termostato que ha mantenido la Tierra en una temperatura agradable, pero en el aspecto general. Han habido episodios en que la temperatura ha subido mucho, episodios en que la temperatura ha bajado mucho, y a este termostato le toma millones de años recuperar el equilibrio. Por eso que se produce una glaciación y pueden tardar, en la última que hablamos, la del Permiano Carbonífero, pueden tardar 30 millones de años en recuperarse el equilibrio, en salir de la glaciación. Entonces, claro, 30 millones de años a escala humana es una eternidad. Entonces, si yo te digo, no se preocupen, quemen combustibles fósiles nomás, y total, la meteorización de los silicatos va a solucionar el problema. Sí, efectivamente lo va a solucionar, pero en 10 millones de años más.
Entonces, no es una respuesta a los problemas de hoy. Continuemos, entonces. Perdón. Entonces, las glaciaciones cuaternarias son las que vienen sucediendo los últimos 2,5 millones de años. Y a escala de decenas de millones de años, la temperatura viene disminuyendo desde el Triásico, ¿ya? Si volvemos a este gráfico, el Triásico se produjo acá, ese pic, y la temperatura viene bajando, uy, perdón. La temperatura viene... La temperatura viene bajando sistemáticamente, si uno lo mira, hay subida y bajada, pero este gráfico es de la cantidad de CO2, pero la temperatura ha hecho algo parecido, viene bajando desde el Triásico. Y la última gran disminución de temperatura estuvo asociada a la colisión continental entre India y Asia, de la que le hablaba, y puso a la Tierra en un punto de delicado equilibrio entre glaciaciones suaves y periodos interglaciares que se han alternado rápidamente. Básicamente, si todos los continentes actualmente estuvieran en el Ecuador, probablemente se repetiría lo que pasó en el Snowball Earth. Pero con la configuración de los continentes que tenemos ahora, eso no pasa. Y tenemos una configuración de los continentes sumado a la cantidad de CO2 que nos ponen en un punto de equilibrio muy delicado, en que de repente un pequeño cambio en la cantidad de energía que llega a la Tierra hace que crezcan los casquetes polares, se produzca una glaciación que no cubre toda la Tierra, pero que cubre una parte importante, similar a la del Pérmico Carbonífero. Y después otro cambio en la órbita terrestre, en la cantidad de energía que llega a la Tierra y se deshace esa glaciación. Y estamos así, entre glaciación y desglaciación. Y ese ciclo viene sucediendo, cada glaciación dura del orden de cientos de miles de años y han habido muchísimas los últimos 2,5 millones de años, ¿ya? Entonces, esta es una estimación de la temperatura oceánica, ¿ya? Los últimos 60 millones de años. Entonces, efectivamente, tenemos que un calentamiento en algún momento y después se viene enfriando, y las glaciaciones cuaternarias suceden aquí, los últimos 2,5 millones de años, en que estamos en una temperatura tan fría que a veces nos pasamos para la punta de congelarnos y a veces salimos, ¿ya? Y en estos periodos interglaciares donde se producen las temperaturas más altas, y en el contexto actual es importante decir que todos los factores que hacen de que suba la temperatura, el ser humano le está agregando más factores, haciendo que la temperatura aumente aún más. Y como todo en exceso, la temperatura también. No queremos congelarnos, pero tampoco queremos una temperatura tan alta que comience a generar una catástrofe ecológica en el planeta. Entonces, ¿cuál es el periodo de recurrencia de estas glaciaciones cuaternarias? Este gráfico muestra la concentración de un isótopo del oxígeno, que es un buen indicador de cuánto hielo existe en el planeta. Entonces, cuando hay una gran, este indicador se llama el delta oxígeno 18. Cuando hay un gran delta oxígeno 18, significa que hay menos hielo, ¿ya? Por lo tanto, hay menos concentración de oxígeno 18. Y cuando este indicador aumenta, fíjense que la escala está al revés, hay más hielo. Entonces aquí cada pic que vemos es un momento, es una era interglaciar. Y cada pic que vemos hacia abajo, cada mínimo, como este de acá y este de acá, es una era glaciar. Entonces si contamos, aquí hay 1 millón de años. Y si contamos aquí, hay una era glaciar, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay de distintas intensidades, 8, 9, 10, pongámosle. Entonces, en 1 millón de años tuvimos 10, es decir, en promedio se produce un máximo glaciar cada 100.000 años, ¿ya? Como pueden ver, ha variado mucho, han habido unas más intensas que otras, pero ese es como el promedio. ¿Y a qué se deben estas variaciones? Se cree que uno de los principales factores, hay muchos factores, ¿ya? Pero uno de los principales factores son los que se llaman los ciclos de Milankovitch. Milankovitch fue un científico que
se dio cuenta de que las variaciones en la órbita de la Tierra hacen de que cambie la cantidad, cómo se distribuye la energía que llega a la Tierra. A lo largo de un año siempre llega la misma energía a la Tierra, pero la distribución de esa energía cambia. A veces llega mucha energía al hemisferio norte en los veranos y genera veranos muy, muy calurosos en comparación con el invierno, y a veces llega más energía en los inviernos, entonces se compensa un poco y produce veranos relativamente suaves en comparación con los inviernos, ¿ya? Entonces, este es el registro de distintos, cada una de estas líneas muestra la variación de distintos parámetros orbitales. Y la línea negra, la 1, 2, 3, 4, la quinta de arriba para abajo, muestra el promedio de radiación que llega, dado la configuración orbital, al hemisferio norte a la latitud 65 aproximadamente. Y se ha encontrado que estas variaciones tienen un periodo similar a lo que se observa en las glaciaciones. Entonces, estas variaciones en la cantidad de energía que llega a la Tierra son el gatillo, el gatillante de estas glaciaciones, y son los que han ayudado a que se produzcan o a que se eliminen. Pero a veces como que el gatillante estaba, pero igual no se dio, porque pueden haber habido otros factores, como los volcanes, por ejemplo, o la configuración o la colisión de algún continente o alguna cosa que hizo que pasara o no pasara. Entonces estos son como pequeños empujoncitos que le hace los cambios orbitales para que se produzca una glaciación. A veces la Tierra engancha y se produce la glaciación, y a veces no. Entonces, ¿por qué se le presta atención a la radiación que llega al hemisferio norte en la latitud 65? ¿Por qué ese valor es importante? Este gráfico muestra la proporción de tierra y agua que hay en las distintas latitudes. Y vemos que en torno a la latitud 65 o 60 norte hay una gran proporción de tierra, hay mucho continente, mucha tierra y poca agua, ¿ya? Y además la mayor parte de la Tierra está allá. Entonces, básicamente, cuando hay veranos fríos en el hemisferio norte, hay veranos fríos en la mayor masa de tierra que tenemos en el planeta, y eso permite que se comience a crear una gran sábana de hielo, una gran casquete de hielo, que es el punto de partida para que se genere este feedback del albedo que crece, se enfría más, crece. Entonces, el hemisferio norte, por tener mucha tierra en una latitud que está intermedia, digamos, no está en el polo norte, que estaría siempre congelada, sino que está intermedia, permite hacer esto irse para un lado y para otro. Tal vez si la configuración de los continentes fuera diferente, tendríamos un clima más estable con casquetes polares como la Antártica y otro ártico constantemente, sin cambio. Pero con la configuración actual tenemos que se forman estos casquetes polares en Norteamérica, Europa y Asia periódicamente, y se desaparecen periódicamente. Entonces, ya estamos más o menos en la hora, así que voy a pasar rapidito por acá, pero los ciclos, estos cambios en la órbita son, por ejemplo, la excentricidad. A veces la órbita de la Tierra es totalmente circular y a veces es elongada, ¿ya? La variación es pequeñita, pero es suficiente. Entonces, si, por ejemplo, el verano en el hemisferio norte sucede justo cuando la órbita está elongada y sucede justo cuando está la Tierra más cerca del Sol, va a ser un verano muy caluroso. En cambio, si el verano sucede cuando la Tierra está más lejos, va a ser un verano poco caluroso. Entonces, esta cambio en la elongación hace que cuando la órbita es circular, la cantidad de radiación que llega todo el año es la misma, y cuando es más excéntrica, en un periodo del año llega más radiación que en el otro. Y el periodo en que la órbita varía es de aproximadamente 100.000 años. Si la excentricidad se vuelve más excéntrica y después vuelve a ser circular, y después más excéntrica y después vuelve a ser circular, con un periodo de aproximadamente 100.000 años, que es más o menos lo mismo que las glaciaciones. También está el cambio en la inclinación axial, ¿ya?
que tiene un periodo de 41.000 años. Y esto hace de que cambie la posición de los trópicos, ¿ya? El trópico actualmente está en los 23 grados y medio aproximadamente. El trópico de Cáncer, 23 grados y medio norte. El trópico de Capricornio, 23 grados y medio sur. Y marcan, esos trópicos marcan la zona en que se mueve el Sol. Entonces, si es que esta inclinación axial fuera cero, el Sol siempre al mediodía pegaría perpendicularmente sobre el ecuador, ¿ya? Y no habría mucho contraste entre las estaciones, porque esta inclinación axial es la que produce las estaciones. Gracias a que la inclinación está, el eje de la Tierra está inclinado, es que tenemos invierno y verano. Entonces, cuando hay más inclinación, el invierno y el verano son más extremos, inviernos más fríos y veranos más cálidos, y cuando hay menos inclinación, son menos extremos, ¿ya? Entonces, esto también afecta la distribución de la energía. Y también está la precesión axial, que tiene un periodo de 26.000 años, que hace, que mueve el punto donde sucede los equinoccios y los solsticios, es decir, los veranos suceden los veranos y los inviernos, por decirlo de alguna manera. Entonces, gracias al cambio en la precesión, pasa que algunas veces el verano sucede, el verano del hemisferio sur, por ejemplo, sucede cuando en el punto en que la Tierra está más cerca del Sol, y otras veces sucede en el punto que está más lejos o en algún punto intermedio. Entonces, todos estos factores hacen que varíe la cantidad de energía que llega a la Tierra. Y sobrepuesto sobre estos ciclos de 100.000 años, hay variaciones más pequeñas, ¿ya? De hecho, entre el siglo, finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVI, finales del siglo XIX, se produjo lo que algunos llaman la pequeña edad del hielo, ¿ya? Que fue un periodo en que en distintos puntos de la Tierra, en distintos momentos, pero en ese rango de tiempo aproximadamente, se produjeron grandes avances glaciares. Y hoy en día en la Patagonia, la mayoría de las morrenas frontales grandes que vemos son de este periodo. La morrena del glaciar Exploradores, no la he estudiado con detalle, pero podría adivinar con bastante confianza de que corresponde al máximo que alcanzó el glaciar Exploradores en el último máximo glaciar. Perdón, en la pequeña del hielo, ¿ya? En la pequeña del hielo. En el último máximo glaciar, toda la Patagonia estaba cubierta de hielo. En la pequeña del hielo, simplemente los glaciares avanzaron y dejaron morrenas que están muy bien conservadas el día de hoy. ¿Y qué genera estos cambios más a pequeña escala? Ya estas mini edades del hielo son cambios más rápidos, por ejemplo, como el efecto que tienen las erupciones volcánicas, que hacen que la Tierra, a largo plazo los volcanes producen CO2 y hacen que la temperatura suba, pero a corto plazo, escala de unos meses y unos pocos años, los volcanes producen un efecto de enfriamiento, porque ponen muchos aerosoles y mucha ceniza en la atmósfera, especialmente las erupciones grandes que la inyectan en la atmósfera alta, y eso hace que se refleje la energía del Sol y se enfría la Tierra. Entonces, ese es un factor. Otro factor, el cambio en la luminosidad solar. El Sol tiene un ciclo en su campo magnético de 22 años, en que cada 11 años se llena de manchas solares, ¿ya? Y las manchas solares están asociadas al periodo de máxima actividad solar. Entonces, cuando hay muchas manchas solares, significa que el Sol está brillando con mucha intensidad. Entonces, es contraintuitivo. Mientras más manchas solares, significa que el Sol produce más energía. Pero lo interesante de las manchas solares es que son fáciles de ver. Incluso se pueden ver a simple vista. Esta es una foto en que se alcanza a ver una mancha solar, y esta es tomada con una cámara normal, con zoom, pero no con un telescopio. Y en este caso particular, esa mancha solar se podía ver a simple vista. Esto no está tomado con un filtro, es simplemente a través de las nubes. Entonces, las manchas solares, por verse a simple vista, se comenzaron a registrar desde hace mucho tiempo, y con la invención del telescopio, en torno al año 1600, se comenzó a hacer un registro mucho más detallado. Estas son 3 fotos que tuve la oportunidad de tomar en la Antártica, con una cámara normal, como les decía, en 3 días que estuvo nublado, con esa capa de nube así que deja ver el Sol, pero lo disminuye su brillo, y se puede ver la mancha solar cómo se movió, ¿ya? Estaba primero en esa posición, después se fue al centro, después a la izquierda. Porque el Sol rota, tiene un periodo de rotación de 27 días.
Entonces, tal como yo pude a simple vista ver esta mancha solar, porque era una mancha excepcionalmente grande, gente cuando se inventaron los telescopios comenzó a contar las manchas solares, ¿ya? Todos estos puntos en amarillo son registros de conteos de manchas solares hechos con telescopios desde el año pasadito como el 1610, 1620, y después comenzó un registro más detallado. Y con esta cantidad, como sabemos que cuando hay más manchas solares hay más radiación solar, con este registro de manchas solares podemos ver cómo ha variado la luminosidad del Sol a pequeña escala. Esto no tiene que ver con esa, la paradoja del Sol joven, que toma miles de años. Estos son periodos, variaciones pequeñas, a cosa de cientos de años. Entonces, y se ve que hay dos mínimos. Entonces, mientras hay más radiación solar, mientras hay más manchas solares. Entonces está el mínimo de Maunder y de Dalton, y el mínimo de Maunder está asociado a esta pequeña del hielo. Alguna gente cree que el mínimo de Maunder causó la pequeña del hielo, y otra gente piensa que simplemente contribuyó a la pequeña del hielo, y hubieron otros factores que también contribuyeron. En el fondo no es simplemente explicable por el Sol, sino que por otros factores también. Si uno reconstruye la radiación solar ocupando otras técnicas como el carbono 14 que se encuentra en los anillos de crecimiento de los árboles, uno puede ver el mismo patrón. En la misma fecha se encuentra este mínimo de Dalton, aproximadamente la misma fecha, y después se encuentra este mínimo de Maunder, y se pueden ver otros mínimos y un máximo medieval que está asociado a un periodo de altas temperaturas que sucedió durante el periodo medieval, que permitió un poco la colonización de Groenlandia y otras por parte de los vikingos y otros cambios en las poblaciones. Esto me lo voy a saltar ya que no tenemos tiempo. Entonces, la pequeña del hielo ocurrió en un periodo ubicado más o menos entre el siglo XVI y XIX, y que por ser el último gran avance glaciar contamos con abundante registro, porque están los depósitos morrenos, se puede estudiar con dendrocronología, que es estudiar la edad de los árboles, ya sea vivos o muertos, liquenometría, que es estudiar la edad de una población de líquenes, lo que te habla de la edad en que una roca fue expuesta a la colonización por parte de líquenes, o registro histórico. Esto no es tan antiguo, entonces todavía hay fotos y hay dibujos y mapas de la extensión de los glaciares en entonces, importante decir de que la pequeña del hielo, este es un gráfico que muestra la temperatura global, y si se fija en la pequeña del hielo, el gráfico tiene una escala pequeña, de menos 0,5 a más 1, entonces la pequeña del hielo a escala global fue una pequeña disminución muy leve de la temperatura, pero a escala local sucedieron eventos muy, muy intensos, no al mismo tiempo. Por eso que es raro hablar de una pequeña del hielo, porque en realidad no es una, es como un periodo en que sucedieron pequeñas del hielo en distintos puntos del planeta. Entonces hubieron periodos muy intensos, pero a escala global solamente se ve como una pequeña disminución. ¿Y cuáles son las causas de la actividad de la pequeña del hielo? Todavía no se sabe bien. Una posibilidad es la actividad solar, como habíamos hablado, aumento de la actividad volcánica que haya sido el gatillante, algún cambio en los ciclos orbitales, cambio en la circulación oceánica. Todos estos cambios en la cantidad de agua dulce que llega al mar o que se va, puede cambiar la circulación oceánica, lo que se llama la circulación termohalina, que es la que mueve agua alrededor del mundo, y es muy importante para mover energía de las aguas cálidas del Ecuador y llevarla a los polos. Si no tuviéramos esta circulación, el contraste de temperatura entre el Ecuador y los polos sería mucho mayor. Entonces eso podría haber sido, o la actividad humana, ¿ya? Algunos dicen que la muerte masiva de gente en Sudamérica, producto de las enfermedades que llegaron de Europa, y otras pestes que hubieron en esa época en Europa, podrían haber hecho que la reducción de la población humana hizo que hubiera un aumento, que comenzaran a crecer nuevamente bosques en zonas que se ocupaban para agricultura, y eso generó una captura de dióxido de carbono que gatilló la pequeña del hielo. Otros dicen que al revés, que el aumento de la actividad humana en las zonas nórdicas, las zonas de Siberia, Escandinavia, puede haber generado un aumento en la deforestación en esa zona, en que uno cambia un bosque que es oscuro y absorbe mucha energía por zona que se cubre de nieve, y entonces podría haber eso también gatillado la pequeña del hielo.
También podrían ser todas las anteriores o también podría ser ninguna de las anteriores. Puede ser que sea parte de la variabilidad normal del sistema y que no haya una causa tan clara. Simplemente, tal como hay años más calurosos que otros, no siempre hay una causa, simplemente hay años más calurosos que otros. Es así, el clima anual, el promedio anual del tiempo no es una constante, varía. Entonces, dejémoslo hasta ahí, para no pasarme y comerme todo el tiempo las preguntas, que ya me comí buena parte. Así que, bueno, les agradezco mucho su atención y quedo atento a preguntas. Ya, muchas gracias, Camilo. Bueno, ahora entonces es momento para que quienes quieran pueden activar sus micrófonos y que podamos hacer las preguntas directamente a Camilo. Pero primero vamos a responder las que estaban en el chat. ¿Te tinca? Me parece, la estaba leyendo. Perfecto. Te habías quedado en Alejandro, si no me equivoco, ¿o no? Sí, entonces Sabrina pregunta si es posible tener acceso a los archivos que están siendo expuestos. Depende de qué archivo, pero la mayoría de estos gráficos e informaciones públicas, pero sí, si te interesa alguna de las imágenes, te la puedo hacer llegar y la presentación en sí va a quedar disponible en video, así que todo lo que yo mostré va a estar disponible, Yanira lo va a poner en YouTube y lo pueden ver después en cualquier momento. Y María Trinidad pregunta, ¿todas las glaciaciones suponen que siempre que el eje de la Tierra no cambia y hemos girado siempre igual? Por ende, el derretimiento de los polos en la actualidad no afectaría la rotación. No, las glaciaciones, las glaciaciones son observaciones, no suponen nada, pasaron. ¿Quién sabe por qué pasaron? Hay evidencia de que sucedieron, no sabemos bien por qué sucedieron, tenemos las explicaciones que yo les di, son las explicaciones más aceptadas, pero todavía hay mucha controversia. El tema, por ejemplo, del Snowball Earth sigue generando bastante controversia. Entonces eso, pero sí, efectivamente el eje de la Tierra ha cambiado, actualmente cambia como yo les dije en los rangos y como yo les dije, pero desde que se formó la Tierra ha cambiado y antes probablemente las variaciones eran más grandes, porque habían más planetas, asteroides, impactos de meteoritos que generaban variaciones orbitales más importantes de las que se observan ahora. Mira, Camilo, ahora Ignacio está diciendo, acotando que claro, que ya se han respondido varias preguntas y que si es que es posible que puedas seguir con la presentación. Parece que están bien interesados en tu tema, en eras glaciares. Sí, sería... Terminemos con las preguntas primero, porque en el fondo yo ya ocupé un tiempo para hacer... para responder preguntas, pero creo que es importante. Lo que al final lo que hice fue acelerar la parte final de la presentación, entonces no quiero repetir de nuevo. Y lo que queda no es mucho, así que veamos cómo van las preguntas. Aquí José Pedro dice que quiere hacer unas preguntas, así que dale nomás. Igual eso, que prendan los micrófonos, eso mismo iba a decir. Hola, Camilo. La presentación estaba súper buena. Me quedaron dos dudas sobre unos isótopos que hablaste, sobre uno de oxígeno y como en el contenido de la nieve, creo que, sobre el hielo, y otro sobre el carbono en los anillos de los árboles. ¿Cómo llegan esos isótopos a esos dos, a los árboles del hielo? Bien, partamos por el oxígeno. El oxígeno es un átomo que se encuentra en la molécula de agua. El agua está compuesta de oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Y el oxígeno, como casi todos los átomos, se encuentra en la naturaleza en varias versiones que se llaman isótopos, que cambian. Un átomo está hecho de protones y neutrones. El elemento químico, sea oxígeno, nitrógeno o hidrógeno, depende de la cantidad de protones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo el oxígeno tiene 16 protones, ¿ya? Perdón, 8 protones.
Entonces tiene, claro, entonces, o por ejemplo, el caso más sencillo, el hidrógeno, tiene un protón, pero hay otro hidrógeno que tiene un protón y un neutrón, entonces pesa el doble y se llama deuterio, ¿ya? Y hay otro hidrógeno que tiene un protón también, pero tiene 2 neutrones, entonces es más pesado, se llama tritio, ¿ya? Entonces en el caso del oxígeno es lo mismo, hay un oxígeno 16 y un oxígeno 18, el oxígeno 18 es más pesado. Entonces, ¿qué pasa? El agua que contiene oxígeno 18, por ser más pesada, le cuesta más evaporarse, ¿ya? Y el hielo, del que está formado la Antártica, por ejemplo, para llegar ahí, llegó en forma de precipitación. Y para llegar en forma de precipitación, tiene que haberse evaporado del mar en algún momento, ¿ya? Entonces, como el oxígeno 18 le cuesta más evaporarse, la precipitación y el hielo que se forma con la precipitación tiene menos oxígeno 18 que el mar. Entonces, cuando el mar se evapora, se precipita en forma de nieve y forma un glaciar o un continente como la Antártica, una plataforma de hielo o un ice sheet como la Antártica, lo que pasa a la Antártica es principalmente oxígeno 16 y el océano se enriquece de oxígeno 18, ¿ya? Entonces, después, este océano enriquecido en oxígeno 18 está habitado por animalitos que incorporan este oxígeno a su estructura, se mueren, caen al fondo marino y van generando capas de sedimento. Entonces uno puede estudiar estas capas de sedimento, ver cuánto oxígeno 18 tienen estos animalitos en sus conchas y ver cómo ha variado la cantidad de oxígeno 18. Cuando había mucho, significa que la mayor parte, que el oxígeno, cuando había mucho proporcionalmente, con el oxígeno 16, significa que había mucho oxígeno 16 que estaba en forma de hielo. Entonces, si hay mucho oxígeno 18 en el mar, significa que había mucho hielo en la Tierra. Y si hay poco oxígeno 18, en términos relativos, en el mar, significa que el hielo se había derretido. Y de esa manera podemos ocupar este delta de oxígeno 18 para reconstruir la cantidad de hielo que existía en la Tierra. Es difícil reconstruir un valor absoluto, pero podemos saber cuándo hubo más y cuándo hubo menos, que son trazadores para saber cuándo ocurrieron estas glaciaciones. ¿Se entendió o te queda alguna duda con ese? No, con ese me queda perfectamente claro. Genial. Bueno, y con el carbono 14 está en el aire. El carbono es parte del dióxido de carbono que forma parte de la atmósfera. Entonces nosotros respiramos dióxido de carbono y respiramos carbono 14, que también es un isótopo. El carbono normal es el carbono 12. Y cuando la actividad solar genera, además de la luz que vemos, genera algo que se llaman rayos gamma, que son, es como es un tipo de luz mucho más potente que la luz visible. Dentro de la luz visible, si uno le pone más energía, se transforma en luz ultravioleta. La luz ultravioleta es muy dañina. Si uno le pone mucha más energía, se transforma en un rayo gamma. Y el Sol también emite partículas cargadas, que se le llama el viento solar, ¿ya? Y todas esas partículas y esos rayos gamma chocan con la atmósfera y transforman el carbono 12 en carbono 14. Entonces, la cantidad de carbono 14 que hay en la atmósfera depende de la actividad solar. Y nuevamente hay seres vivos, como las plantas, los árboles, que van incorporando ese carbono en su estructura. Y va quedando, entonces los anillos de los árboles están hechos entre otras cosas, con carbono, y tienen más carbono 14 en periodos de mucha actividad solar, ya en que la atmósfera está enriquecida en carbono 14 respecto al carbono 12, y los anillos tienen poco carbono 14 en periodos de baja actividad solar, porque el carbono 14 tampoco es estable, se va transformando solo, decayendo radioactivamente a carbono 12. Entonces, para mantener un nivel de carbono 14 se necesita mantener un nivel de actividad solar. Si la actividad solar baja, el nivel de carbono 14 va a comenzar a bajar. Y en los anillos de los árboles quedan registradas esas variaciones en la concentración de carbono 14 atmosférico. Ya. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto. Gracias, Camilo.
¿Alguien más? Bueno, quizás yo solo un comentario, pero por algo que había escuchado por ahí, por lectura y cosas así. Pero había visto que habías comentado el tema de la disminución de CO2 como a niveles normales dentro de este periodo de la Tierra. Y hablabas como de como magnitudes de tiempo como de millones de años, pero yo había leído por ahí así como cursos online y cosas así, estaba como en el orden de magnitud de los miles de años, ¿puede ser? A ver, repíteme, explícame mejor la pregunta. Como la cantidad de CO2 en la atmósfera que tú habías mencionado que puede tomar en el orden de magnitud de millones de años de como reestabilizarse a como niveles normales, así como antes Sí, de la era industrial y todo eso. Hablas del orden de magnitud como de millones de años, pero yo había visto como por ahí lecturas y cosas que puede hacer en el orden de como miles. sí, sí. Es que yo estaba básicamente reduciendo, simplificando el problema y hablando solamente del proceso de la meteorización de los silicatos, pero el ciclo del carbono es mucho más complejo. Y de hecho, en el ciclo del carbono orgánico normalmente ni se habla de la meteorización de los silicatos porque es un proceso muy lento. Entonces, pero también hay otros procesos como, por ejemplo, obviamente para que se restablezca los niveles normales de dióxido de carbono, estamos suponiendo que dejamos de producir dióxido de carbono y si entonces habría que ver si cambia la actividad humana, cambia en muchas maneras. Entonces, además de la captura por meteorización de silicatos, tú tienes que hay captura de dióxido de carbono porque crecen los árboles, hay captura de dióxido de carbono porque por muchos procesos químicos y físicos y biológicos son parte de este ciclo del carbono. Entonces, también el mar es capaz de absorber dióxido de carbono. Hay muchos procesos. Entonces, si uno considera todo y hace un modelo y considera cierto comportamiento del ser humano en el futuro, uno puede estudiar realmente cuánto tomaría a la naturaleza para restablecer los niveles preindustriales y es un tema complejo, pero perfectamente algunos modelos podrían estar dando resultados en torno a los miles de años si uno considera todos los factores. Y también, especialmente si uno considera que el ser humano desaparece, por ejemplo. Ya, perfecto. Gracias. ¿De qué? Hay otra pregunta en el chat, Camilo. A ver. De parte de Aizen Films, que dice: saludos Camilo, me alegro mucho que ya estés en Chile instalado. Felicitaciones por todo. Tengo dos consultas. ¿Se sabe con certeza a qué se debe que algunos glaciares, muy pocos, estén avanzando en la Patagonia en general? Y dos, ¿te has encontrado en tus análisis con tardígrados atrapados en alguna partícula y o muestras de hielo, y si es que estos, al derretirse el agua y analizar, siempre en estado líquido, hayan podido revivir o no? Bien. Respecto a la primera consulta, sí y no. Se sabe por qué algunos glaciares avanzan y no se sabe por qué otros glaciares avanzan. En el fondo, cada glaciar tiene una dinámica interna. Incluso si tuviéramos un clima perfectamente estable durante millones de años, algunos glaciares estarían avanzando y retrocediendo a distintas tasas. Los glaciares tienen una dinámica interna que tiene que ver con su geometría, la geometría del valle donde están o del fiordo donde están, con la dinámica que pasa en la base del glaciar con respecto a la fricción entre el hielo y la roca. Entonces hay toda una dinámica. Y hay glaciares que naturalmente, digamos, en periodo de estabilidad, tienen ciclos de que avanzan, retroceden, avanzan, retroceden, avanzan, retroceden. Eso se llaman glaciares galopantes o surging glaciers. Entonces algunos glaciares tienen ese comportamiento y que avancen, no es sorpresa y después van a retroceder. Y, por ejemplo, el glaciar Garibaldi en Cordillera Darwin aparentemente tiene un comportamiento un poco así y ha estado constantemente avanzando y retrocediendo un poquito. Otros glaciares como el Pío 11
han estado avanzando sistemáticamente durante probablemente un siglo ya, y no se sabe por qué. ¿Ya? Ahí la respuesta es un poco más difícil, porque aparentemente el comportamiento que tienen no calzan con el de los glaciares galopantes. Y hay otros glaciares que, por ejemplo, los glaciares tienen puntos de estabilidad, no es que se retroceden así tal cual se derrite un cubo de hielo en el vaso. Tienen puntos de estabilidad, entonces un glaciar puede estar en un punto de estabilidad sin moverse, sin cambiar mucho, a pesar de que el clima cambie harto. Pero de repente, si llega a perder ese punto de estabilidad, va a retroceder rápidamente hasta el siguiente punto de estabilidad. Y ahí va a quedar más o menos estable a pesar de que hayan cambios en el clima. Entonces, algunos glaciares se encuentran estables porque han podido mantenerse en ese punto de estabilidad, y otros glaciares han retrocedido dramáticamente, como por ejemplo el glaciar O'Higgins, el glaciar Falcon, el glaciar Marinelli, el glaciar Uppsala, han retrocedido dramáticamente porque han perdido ese punto de estabilidad y han tenido que retroceder mucho para volver a encontrar un nuevo punto de estabilidad. Entonces, el hecho de que algunos glaciares estén estables, avancen y retrocedan, responde básicamente a las dinámicas propias de los glaciares, y se entiende y se acepta de que eso es así, es natural y siempre se espera que sea así. En el caso particular del Pío 11 hay más preguntas. Hay más preguntas de entender por qué se da ese comportamiento. Ya, ahora, bueno, Rodrigo Polit, que es de Aizen Films, que quizás lo debes conocer. Negro Sí, Polit. ¿Está? Perfecto. Lo ubico. La segunda pregunta sobre los tardígrados atrapados en el hielo. Los tardígrados, no me he topado. Los tardígrados son muy pequeñitos y yo la verdad no estudio, vengo como del área de la geofísica, entonces no estoy muy metido en el tema de la biología en glaciares, pero entiendo que los tardígrados son tremendamente resistentes y que incluso lo han puesto en el espacio exterior y después vuelven a revivir. Así que no me cabe duda de que pueden vivir en los glaciares. En los glaciares hay insectos, que son muchos, hay algas y bacterias, todos organismos que son bastante menos resistentes que los tardígrados. Así que no me cabe duda que los tardígrados pueden vivir en el hielo glaciar y pueden volver a la vida después de estar medio congelados. Probablemente pueden vivir y reproducirse y estar vivos en un glaciar, porque un glaciar, la mayoría de los glaciares son templados y tienen agua, y por eso pueden vivir algunos insectos y algas, pero incluso si está totalmente congelado, no me cabe duda que puede soportar niveles relativamente altos de congelamiento y después revivir, porque el tardígrado soporta mucha deshidratación. Entonces, si el bicho se seca, ya puede resistir prácticamente cualquier temperatura. Así que no tengo experiencia en particular con eso, pero probablemente sí uno puede sacar tardígrados viables de muestras de hielo. Fantástico. Bueno, Rodrigo dice, 1000 gracias por responder, Camilo, las consultas. Y tenemos también nuevamente que habla Alejandro Núñez, él es de Tierra del Fuego, que dice, bueno, agradezco mucho la información y la manera que fue entregada. 1, ¿puedes entregar algunos tips para futuros guías de turismo que vean el video? Y 2, ¿conoces el parque Estromatolitos de la isla? ¿Cómo habrán llegado estas cianobacterias o siempre estuvieron antes de la última glaciación? Dice que no puede activar el micrófono porque hay mucha bulla en su casa. Bien. A ver, tips para futuros guías que puedan ver el video. Nada, simplemente de tratar de observar el terreno y tratar de ir encontrando explicaciones. Todas las formas glaciares, las blocas erráticas, las distintas formaciones que se ven en la Tierra, todos tienen explicaciones súper interesantes, y tratar de ir indagando. Hay una historia chora de unos bloques erráticos que hay en Tierra del Fuego, que Darwin los describió en sus trabajos y pensó que él pensó que eran dropstones, como las que hablamos,
entonces que Tierra del Fuego había estado sumergida y que los icebergs habían dejado dropstones en Tierra del Fuego, y que después la Tierra del Fuego emergió de debajo del mar y por eso está llena de bloques erráticos, porque Darwin no se imaginaba que los glaciares podrían haber llegado tan lejos y haber cubierto toda la Tierra del Fuego en algún momento. Entonces, eso, simplemente un grupo de piedras tirados a la orilla de la carretera que uno puede pasar por el lado y decir un grupo de piedras, tratar de preguntarse y explicar ¿qué onda este grupo de piedras? ¿Cómo llegaron aquí estas piedras? ¿Qué hacen acá? ¿De dónde vienen? Y hay información, hay papers que describen de dónde vienen, por qué quedaron ordenados en esa forma. Y si nos acercamos más a las zonas que actualmente tienen glaciares, está lleno de formas glaciares, de morrenas, de estriaciones. Entonces tratar de observar el paisaje con ojos de niño curioso y tratar de explicar las distintas formas y las distintas cosas que observamos. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas en un guía, porque cuando uno va con gente que tiene ese conocimiento, es súper entretenido poder aprender, oye, te muestran un animal, te muestran una planta, te cuentan de su forma de vida, cómo llegó ahí, o te muestran una roca, y ese tipo de cosas yo creo que son súper bonitas para darle valor al turismo, y valor a la guía, no simplemente ser el guía que conoce el camino y no habla nada y lleva a la gente a pasear. Esa sería mi recomendación. Y respecto al Parque Estromatolitos de la isla, no lo conozco, pero conozco los estromatolitos que hay en Torres del Paine y en otras zonas de Chile. Y básicamente los estromatolitos son estas cianobacterias que en un momento eran los amos y señores de la Tierra, pero que actualmente han evolucionado muchos organismos que son muy superiores a ellos en fotosintetizar y qué sé yo, y han sido desplazados. Y solamente han logrado sobrevivir en zonas que son muy, que ellos pueden tolerar y que son muy difíciles para los organismos que evolucionaron después, como los lagos muy salinos, los lagos con mucho, qué sé yo, amoníaco y cosas así. Entonces, hay ambientes que son agrestes, difíciles para las bacterias normales y las algas normales, pero incluso ahí las cianobacterias pueden sobrevivir, porque son organismos que evolucionaron en un mundo muy diferente, hace miles de millones de años atrás, en un mundo que estaba todo con metano, era un mundo muy diferente. Entonces hay pequeños nichos del planeta actualmente que aún son amigables para esta cianobacteria, y probablemente esas cianobacterias están ahí desde hace millones de años. También hay zonas en que se encuentran los estromatolitos, que son las formaciones que generan las cianobacterias, pero no se encuentran las cianobacterias vivas. Y esos estromatolitos pueden ser fósiles, son básicamente fósiles, pueden ser fósiles de miles de años, ¿ya? En algunos lugares, como en el lago Sarmiento, se ven estos estromatolitos vivos, en otros lados están fósiles. Entonces, en el caso del que tú mencionas de la isla, no tengo claro si están vivos o fósiles, pero puede ser que sean vestigios de cuando vivían ahí hace millones de años antes de una glaciación, o puede ser que después de la última glaciación los glaciares retrocedieron, las cianobacterias colonizaron ese lugar y comenzaron a crear estromatolitos, pero para que se forme un estromatolito se necesita mucho tiempo, así que probablemente quedaron ahí como en pausa durante la glaciación y después siguieron creciendo. De nada. Muchas gracias, dice Alejandro. Y Ignacio Platoni. Del glaciar Pío 11 que hablaste, yo escuché que algunos glaciares parecen crecer, pero en realidad están derritiéndose, y que al cambiar de espesor del glaciar puede que este avance, pero no significa que esté creciendo. ¿Eso es correcto, posible? Sí, es correcto. Puede suceder, y sucede, de que los glaciares a veces están avanzando a costa de adelgazarse. Entonces, la masa total del glaciar disminuye a pesar de que el glaciar avanza, ¿ya? Eso puede suceder. Lo más común es que si la masa disminuye, el glaciar disminuye, pero también puede el glaciar avanzar a pesar de que la masa disminuya, o puede estar estable a pesar de que la masa disminuya. Eso es una condición bastante común, ¿ya?
En el caso del Pío XI no es el caso, en el fondo eso fue lo que se pensó. 20 años atrás se pensaba que eso era lo que estaba pasando y que era un glaciar galopante, entonces que toda la masa que había acumulado en la zona alta del glaciar había bajado y había generado el avance, pero que ese avance había sido a costa de perder hielo en la zona alta. Pero los estudios más recientes muestran que el glaciar se está engrosando tanto en la zona baja como en la zona alta. Entonces es un glaciar que efectivamente está creciendo. Pero también se puede dar el caso, y se da el caso que tú mencionas. Y sí se sabe con certeza que está creciendo. El frente se ve que avanza. Les voy a compartir, por aquí lo tengo. Yo instalé una cámara frente al Pío XI el año 2009, en que se puede ver cómo avanza el glaciar, cómo se engruesa. No, avanzar es fácil, uno puede ver las imágenes satelitales así tipo Google Earth y uno ve que avanza, pero saber si se está engrosando es más difícil. Entonces, déjame stop sharing y voy a compartir. ¿Están viendo el video ahora? Sí. Está parado. Bien. Le voy a poner play y ahí pueden ver lentamente, estos son creo que 9 meses en 2009, se ve como el glaciar se desplaza hacia adelante y fíjense cómo las cumbres que se ven detrás del glaciar a la izquierda, cómo poco a poco se van tapando. Se van tapando y ahí se nota cómo el glaciar se está engrosando en esta parte terminal. Entonces, y se engruesa y se engruesa. Cuando llegue al final, lo voy a parar. A ver, el final era esto. Ven que las montañas de atrás, a ver, déjenme buscar un cuadro que tenga tantas nubes. Ahí, por ejemplo. Todas las montañas de acá atrás quedaron totalmente tapadas. Y si vemos el primer cuadro, se veían completas. ¿Se fijan? El primero, el último. Primero, último. Ahí puedes ver cómo se está engrosando el glaciar. Y los datos satelitales con datos de radares satelitales o otras técnicas muestran lo mismo. El glaciar está engrosándose en todos lados, tanto en la zona alta como en la zona baja. Por eso que yo creo que no cumple los requisitos de ser un glaciar galopante o un glaciar de Surge, que es el caso clásico, sino que es un caso raro, que todavía no lo entendemos del todo. Y sí, todavía no lo entendemos, lisa y llanamente. Fantástico. Camilo, mira, acá también hay una pregunta por parte de Destino Patagonia que dice, no, todavía no las hacen. Dice que tienen un par de preguntas, pero todavía no las hacen. Y Rodrigo Pérez dice, hace unos días la Asociación de Guías de Puerto Natales emitió una charla con Juan Larraín, quien habló bastante de los tardígrados. Ya, y eso. Entonces esperemos por mientras las preguntas de Destino Patagonia, que es el tour operador que hace los viajes hacia Laguna San Rafael desde Puerto Río Tranquilo. Creo que yo te había hablado de ellos en algún momento. El Daniel Sí, claro. Sí, claro, los ubico perfectamente. Sí, pues tal vez pueden activar el micrófono y la hacen en vivo. Hola, ¿me escuchan? Sí, habla Daniel. Hola, Dani, saludos desde Tranquilo. Voy a usar el micrófono mejor, me he enredado escribiendo. No, lo que pasa es que acá varios de los guías del Glaciar Exploradores hemos escuchado un sonido que bautizamos como el latigazo del diablo. Varios lo conocen ya. Está bueno. Que es creemos que es cuando se abren como microfisuras en el hielo y hace un sonido envolvente muy cuático. Entonces quería preguntar si eso tiene como un nombre técnico o no sé, o si lo había escuchado en algún otro glaciar, porque en Exploradores es súper común. ¿Ya? ¿Y lo escuchan cuando está el hielo desnudo o cuando hay nieve? No, hielo desnudo y en época, no sé, pues no hemos escuchado en la noche, en el día, con sol, con lluvia, es variable. Entonces pensamos que es como que avance el hielo y se fractura, pero 1 milímetro, ¿cachai? Pero hacia abajo, entonces igual es como envolvente, muy raro el sonido. Bien. No, puede que tenga un nombre, yo si lo tiene lo desconozco.
pero en el fondo hay un campo de estudio bastante grande de los icequakes, como los terremotos de hielo o terremotos glaciares. Y efectivamente el flujo o el movimiento de los glaciares no es como uno se lo imagina, como que el glaciar va avanzando lentito, así como como les mostré el Pío 11, ese es un caso, pero si uno ve a otras escalas de tiempo y en otros glaciares, es muy común de que el flujo es más como que avanza rápido y frena, avanza, frena, avanza, frena. Y en esos procesos se generan sismos fuertes que se pueden detectar y algunas veces se pueden oír. Y también cuando se hacen fracturas, en el fondo a veces el hielo se fractura y se pueden generar ruidos de que se abre, pero no es muy común. En general la fractura tiende a suceder de manera más silenciosa. Pero en este caso, si es tan fuerte y tan envolvente, puede ser una cosa más a escala de todo el glaciar, como que se desliza un poco en la base o algo así. Sería interesante estudiarlo. ¿Con qué frecuencia lo escuchan? Mira, yo ahora no soy guía en el Glaciar Exploradores, pero las veces que he ido yo lo he escuchado. Yo creo que algunos de los guías que están conectados, creo que ahí está el Irán, el Pancho, Groxato, tal vez ellos podrían dar una frecuencia, pero yo cada vez que he ido lo he escuchado. Incluso una vez me tocó ir con turistas que casi arrancaron porque pensaban que venía algo peor, pero no fue nada, ¿cachai? Es súper extraño el sonido. Oye, y la otra consulta era, a veces también me tocó oler en los desagües de los glaciares como un aroma bien especial, como entre cebolla y huevo podrido, que chico. Pero me ha tocado por lo menos 2 o 3 veces y me ha llamado caleta la atención, sobre todo en el Glaciar Exploradores lo he sentido y en el desagüe de un glaciar colgante que está en el kilómetro 40. Que hace en verano y cuando tiene como muy cargado de sedimento. Eso son las únicas pistas que tengo. Pero un olor fuerte. Eso no sé si a qué se podrá deber. Mira, yo también he tenido esa experiencia y donde lo vi más fuerte fue en el glaciar Trinidad, que es un glaciar que está avanzando. Entonces, lo que yo pienso es que puede ser en fondo producto del material orgánico que quedó debajo del glaciar, que comienza a ser descompuesto por bacterias anaeróbicas y que generan ese tipo de compuestos como más sulfuroso y que generan esos olores. Entonces, me imagino que puede ser eso, que son glaciares que de alguna manera reciben material orgánico y ese se comienza, digamos, a podrir o a metabolizar por estos organismos anaeróbicos y generan esos gases y esos olores. Estos son especulaciones, no es mi área de expertise, es lo que creo, pero sería un tema interesante de investigar más. De hecho, después de esa experiencia en el Trinidad, he conversado con alguna gente que sería interesante como verlo con más detalle. Pero efectivamente algo que yo también he observado y pienso que puede estar asociado a ese tipo de cosas, de materia orgánica que quedó debajo del glaciar. Eventualmente pueden haber múltiples causas. También uno podría imaginarse que tal vez si hay algún tipo de flujo hidrotermal que no necesariamente tiene que ser caliente, pero cargado de gases, que salga de la Tierra así como con actividad tipo terma y que salga por el frente del glaciar. También pudiera ser un caso. Buenísima, muchas gracias, saludos y los felicito, está muy interesante todo. ¿De qué? Un gusto. La última consulta para no sentar la otra cosita que he encontrado en varios glaciares, sobre todo en el hielo más transparente, como una formación de sedimento dentro del hielo que toma la forma como de hojas de lecho. Pucha, no tengo, les puedo enviar fotos después, pero eso es como da la impresión que fuera como que el copo de nieve hace algo con el hielo y el sedimento, o no sé si lo habéis visto, si eso tiene nombre o no, como para uno decir, pucha, mira, esto es tal cosa. Mira, tampoco sé si tiene nombre eso, pero también lo he visto y básicamente el hielo a veces a ver, el hielo tiene una estructura cristalina que dependiendo de la forma y el tamaño y la orientación de los cristales puede generar algunos cambios en la apariencia del hielo. Y esa forma de lecho es una forma, en fondo, en grietas, por ejemplo,
muy fría, a veces se ve que el hielo crece con esa forma. Entonces, eventualmente yo me imagino que si el hielo crece con esa forma y después, por ejemplo, la grieta se cierra, puede como plasmar ese cristal de hielo, incorporarlo en la masa del glaciar y que el hielo en esa zona tiene una estructura diferente porque proviene de este cristal que creció en el aire y quedó metido adentro del hielo. Entonces, esa podría ser una causa por el que se generen formaciones de ese tipo. Pero no sabría decirte si es la causa. Sería interesante explorarlo más. No me extrañaría de que hayan estudios de eso. Habría que indagar un poco más. Vamos a guardar muestras entonces. Ya, amigos, un abrazo. Saludos. Gracias, Dani. Un abrazo. Ya, yo creo que nos quedamos con esta última pregunta porque a todos estos chicos mañana continuamos con Camilo Rada y vamos a ver precisamente tipos de glaciares. Así que ya, terminamos aquí con Ignacio Platoni que dice, o sea, pregunta si es que se sabe de otros glaciares que estén creciendo en Patagonia. Sí, hay varios glaciares. Hay un glaciar sin nombre en la zona del Fiordo Parry en Tierra del Fuego, el glaciar Garibaldi en Tierra del Fuego avanza, después en Campo Hielo Sur tienes el glaciar Trinidad, el Pío 11, el Perito Moreno, que avanza, pero como tiene una cosa que represa un lago, después se rompe la represa y vuelve a avanzar, pero de manera general está avanzando también. ¿Qué otro glaciar? En Campo Hielo Norte, no me acuerdo de ninguno en este momento, pero hay varios que están bastante estables. Y esos son los que me puedo acordar ahora. Pero sí, hay varios, por lo menos ahí creo que mencioné 5 con el Perito Moreno. Así que, y probablemente hay algunos más que se me están escapando ahora. Perfecto. Ya, en este momento voy a dejar de grabar esto para hacer la despedida, pero vamos a detener la grabación para que quede hasta aquí.